Gracias por conectaros. Gracias a Sercotel por organizar este foro, esta mesa de finanzas, de eficiencia económica, caja, fondos, que nos va a ocupar la siguiente hora. Dejadme en primer lugar que os presente a quien tenemos con nosotros. En primer lugar tenemos a Carlos García. Carlos es Vice President de Estrategia y Planificación Financiera de NH Hotel Group. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a Rafa Sueiro. Rafa es Senior Vice President de Radisson Hotels Group, de la parte de planificación y control. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Y tenemos a Alejandro Roca, que es Director Financiero Corporativo, CFO del Sercotel. Bienvenido y gracias, Alejandro, a tu compañía por organizar Gracias a vosotros. Este foro. Y bueno, yo, Alberto Puente, desde la área de Financial Advisory de Deloitte. Bien, la verdad es que comentábamos antes de empezar de poder tener el desafío de hacer una mesa donde no habláramos de lo de siempre, ¿no? Ahí, pues, queríamos empezar por hablar de la caja, además. Yo creo que vamos a poner la palabra prohibida COVID, probablemente, ¿no? Como los juegos estos, el que era COVID, ¿verdad? Pues le expulsamos. Bueno, sí quería preguntaros, sin entrar en lo que hemos hecho, en los ERTES, en los ICOs y demás, mirando un poquito al pasado, que intentaremos mirar poco, si me gustaría consultaros, oye, ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje en este proceso? Más un desafío enorme, pero también había oportunidad de aprender. ¿Cuál ha sido vuestro principal aprendizaje? Carlos, Rafa, Alejandro, quien queráis. Yo creo que hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? Primero, y fue inmediato, la capacidad de ejecución, ¿eh? Yo creo que a las 8 de la mañana todas las compañías pasamos de estar en la oficina a trabajar en remoto, algo que si hubiéramos tenido que planificar antes, probablemente hubiera costado no sé cuántos comités y no sé cuántos. Hemos aprendido, lamentablemente, pero hemos aprendido a cerrar y abrir hoteles. No era habitual, ¿eh? Pues en nuestra compañía no son hoteles de temporada, el cierre de hoteles, y hemos agilizado muchísimo también la apertura. Y sobre todo, pues determinadas métricas menos sofisticadas, ¿no? De las que teníamos antes, que es la caja que consumimos cada uno de los meses, hemos conocido nuestros costes fijos y ese ratio de cuánta caja nos queda, ¿no? Cuántos meses de vida nos queda, ¿no? Que nos ha permitido también acabar de entender de verdad nuestra estructura de costes, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los grandes retos. Rafa, Carlos. Yo creo que por mi parte destacaría también un poco, mirando desde otro aspecto, la fragilidad que pueden tener las empresas de servicio, ¿no? Que era una cosa que hasta ahora era impensable, ¿no? Y por otro lado, la flexibilidad y la rapidez con la que en una situación complicada se pueden tornar las cosas y te puedes dar cuenta también de que eres mucho más rápido, puedes ser mucho más rápido de lo que normalmente en una situación normal puedes llegar a ser. Sí, de hecho, nosotros en NH siempre decimos que nos ha acercado al mundo de la startup, ¿no? O sea, nos ha hecho muchísimo más dinámicos y los rápidos, efectivamente, como por ejemplo cuántos meses de vida nos queda, que antes eran impensables de tratar, pues han estado incluso encima de la mesa. Entonces, destacaría efectivamente lo ya comentado, esa agilidad y ese dinamismo que hemos conseguido hacer. Pues ratios diferentes, no comités que tenemos miles todos los días. ¿Va a cambiar la manera en la que gestionamos nuestras compañías? Porque escuchándoos, tengo la sensación de que parece que hemos abierto un mundo diferente de hacer las cosas diferentes en la que se hayan las cuestiones médicas. Quizá no estamos incómodos y no sé si vamos a ser capaces de volver atrás o iremos a un sitio diferente. Yo creo que cambiará, pero relativamente. Es decir, yo soy una persona optimista por naturaleza y creo que va a volver. Es decir, la actividad, el turismo, todo en general. Otra cosa es cuánto tiempo tarde. Y sí que es cierto que esta situación lo que nos va a permitir es entender lo que era vital, lo que era importante y lo que era menos importante. Entonces, desde el punto de vista de las estructuras o de la manera de gestionar, yo creo que seremos capaces de identificar esas cosas que no eran tan importantes, pero que antiguamente no nos dábamos cuenta y que ahora pueden ser de alguna manera prescindibles o adaptables o mejorables. Yo creo que dentro de esa reflexión y ese aprendizaje, creo que lo apuntabais, ¿no? La vulnerabilidad de determinados modelos de negocio, ¿no? Todos trabajamos en distintos rangos, ¿no? De comercialización, gestión, alquiler, nosotros no somos propietarios y hemos entendido cómo está balanceado el riesgo y yo creo que de ahí vienen reflexiones y cambios en general en el sector y de nuestra aproximación al crecimiento.
Exacto. Sí, de hecho, yo creo que el punto está ahí. Al final, el COVID, como en otras muchas materias, ha sido un acelerador, vamos a decir, y en este sentido, si bien nosotros ya sabíamos los riesgos que conllevaban ciertos modelos de negocio, lo que te ha puesto encima de la mesa es la necesidad de ese cambio de una manera más, digamos, urgente, ¿no? O sea que sí que pienso que habrá cambios en el sector en ese Luego, si sentido. queréis, comentamos un poquito de hacia dónde puede evolucionar el sector vinculado a todo esto, posibles cambios en el negocio. Contadme una cosa, porfa. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor decisión que habéis tomado en el proceso? Y a mí, como imagináis, me interesa mucho la segunda, ¿no? Que realmente sea la más difícil. En nuestro caso, la mejor yo creo que ha sido, hablo de febrero de 2020, cuando el virus entra en Italia, y por nuestra presencia allí detectamos el riesgo que tiene nuestra actividad y rápidamente somos conscientes de que va a haber una expansión al resto de Europa. Así se produjo. El 15 de marzo fue cuando se declaró el estado de alarma en España, y fuimos capaces de ser bastante rápido, ganando ese par de semanas de cierre que provocó ya unos ahorros en costes que si no, no los hubiéramos tenido. Como la peor, bueno, no sé si la peor, pero sí la más difícil, todos los ahorros estructurales que hemos tenido que acometer. NH fue pionero en el lanzamiento del ERE, en servicios centrales. Nosotros ya hemos hecho esos deberes y nos han venido... Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero a su vez muy necesaria. Por lo tanto, la metería como la más difícil, no la peor. Yo, si me permitís, os voy a dar mi opinión, porque cuando esto empezó yo no estaba todavía en Radisson, pero sí que estaba en la industria y sí que tengo un poco mi visión de qué fue lo peor y qué fue lo mejor. Con respecto a lo peor, yo creo que ha sido que muchas empresas han tenido que cortar determinadas inversiones y proyectos estratégicos que eran clave y que posiblemente lo pagarán en un futuro. Y con respecto a lo mejor, pues sin duda las empresas que han sido capaces o que fueron capaces de identificar que la caja cash is king y que en ese momento era lo más importante. Bueno, y un poco lo que decía Carlos, obviamente pues en estas medidas de eficiencia pues ha tocado tomar determinadas medidas que son necesarias pero que no son agradables. Yo creo que buscando, ¿no?, sobre todo la supervivencia, ¿no?, porque todos hemos hablado de supervivencia de las compañías. Yo no sé si es la peor decisión, pero yo creo que sí que, y volviendo a lo de antes, nos hemos desnudado. Yo creo que no conocíamos bien nuestra compañía, pues quizás la peor decisión la tomamos antes, ¿no? El no entender bien las dinámicas de negocio. Y en términos de la buena, y nosotros tardamos muy poco en obviarlo, y lo comentábamos antes, el no esperar nada del futuro, ¿vale? Todos hemos jugado con escenarios de recuperación que llegaban. En algún momento hablaremos, ¿no?, de los fondos. Nosotros nos hemos dedicado a hacer nuestros deberes. Oye, haz lo que tengas que hacer, el futuro es tremendamente incierto porque, bueno, al final son cantos de sirenas, ¿no? Y yo creo que mucha gente se ha demorado y eso va a poner en riesgo determinadas compañías a la hora de tomar decisiones a la espera de recuperaciones más tempranas o líneas de ayudas que puede que vengan, probablemente vengan, pero son muy inciertas en el tiempo. Vinculando con esto, decíais, Alejandro, uno de los temas, aparte de hacer millones de curvas de recuperación, de escenarios, de 24, una de las cosas a las que le he dedicado más tiempo haya sido más enfocado el debate del tema de ayudas, fondos, planes y demás. ¿Cuál es nuestra opinión de todos estos planes que estamos haciendo a la mesa? Los del reciente programa de ayuda de los 20 millones de hijos. ¿Realmente la recuperación del sector pensáis que se puede, que se va a apoyar en estos planes? ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros ya nos estamos apoyando. En abril del 20, como otras muchas compañías, levantamos un préstamo ICO. Teníamos una fecha de vencimiento en el 23 y a día de hoy hemos renegociado la extensión de esa fecha de vencimiento al año 26. Sin este préstamo hubiéramos tenido posiblemente que acometer otro tipo de solicitudes y demás para levantar caja. Y lo que está claro es que al final el sector del turismo tiene un peso importante en el PIB español, hablando de España, y pensamos que son fundamentales las ayudas directas a este sector. Sí, yo estoy de acuerdo.
En definitiva, nuestra presencia en España no es tan grande como la suya, y sí que es cierto que nosotros hemos visto que hay muchas diferencias. Entonces, la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando te pones a contrastar lo que hace Suecia con Francia, con Alemania, con España, con otros países, con lo que estamos haciendo nosotros, porque en España lo que hemos visto es básicamente las líneas ICO, y ahora hay una serie de promesas, pero que todavía son muy inciertas, que está por ver todavía qué va a pasar, que sin duda son necesarias porque el sector lo necesita. Hay quizás un matiz, ¿no? Las líneas ICO no son ayudas, pero al final es financiación, pero que, bueno, que ha permitido que las entidades financieras sean más ágiles porque tienen cobertura en términos de garantía del Estado. Nosotros aplicamos, yo creo que algo que hicimos en ese momento bien es aplicar más allá de las necesidades que preveíamos con la curva que todos hicimos en abril, lo cual nos ha dado bastante tranquilidad y nos da una situación financiera en ese sentido muy buena. Realmente ayudas hoy, conste, no han habido, ¿no? Obviamente había una hemorragia de caja en el sector, en todos los sectores, y lo que recibimos todos fue una transfusión que tenemos que devolver, ¿no? Los ICO los vamos a tener que devolver, todos le hemos metido patada a la carencia, le hemos metido patada al vencimiento, los hemos de devolver. Eso en teoría venía a cubrir un tramo de pandemia, tramo que se ha prolongado bastante, ¿no? Con las sucesivas olas hoy encima de la mesa y bueno, pues está el paquete de los 11.000 millones, ¿no? de apoyo a la solvencia, bastante incertidumbre. Yo creo que la diferencia, ¿no? Y lo decía un compañero, es que en otros países sí que han habido ayudas directas, no retornables, ¿no? Directas al sector, que yo creo que es lo que necesita. Porque hablaremos de las entidades financieras, ¿eh? Cualquier cosa que venga más adelante de financiación, yo creo que se va a mirar con otros ojos. Sí, si me permites, yo creo que el punto que comentaba es muy importante sobre los ICOs, porque efectivamente no son ayudas, sino que son préstamos que se han utilizado para pagar el día a día. Y al final, la gran pregunta que yo creo que ahora también está sobre la mesa para muchas empresas es cuánto necesito generar en un negocio ya recuperado para poder pagar eso que básicamente me aguantó el negocio durante un tiempo. Y en algunos casos, pues yo creo que puede ya dar incluso miedo, ¿no? Sí, fíjate, nosotros en algún caso incluso veíamos, ¿no? Que durante este periodo, oye, pues se le han puesto ciertas tiritas a la situación y que hay una pelota de dinero que va a haber que hacer frente en el medio plazo, oye, pues de cosas que se han solventado con gestión, con renovación de alquileres, con personal, con proveedores, con demás. Oye, se ha mantenido la situación, pero que quizá puede existir llamarlo problema o desafío en el medio plazo, ¿no? Y un desafío también, un caso vinculado obviamente a las aperturas, ¿no? Ya hablaremos del 2021. Pues fíjate, me quedaba con que realmente yo creo que nadie duda de la importancia de este sector para este país, ¿no? El 12,8% que supone el PIB turístico sobre el PIB. Y no sé si me quedaba la sensación de escucharos de que no os sentíais muy ayudados, ¿no? De que las ayudas no habían llegado. No sé si es una sensación mía, pero que realmente tenéis la percepción de que con todo lo importante que es este sector, quizás las ayudas no han sido las mejores. Bueno, yo lo que creo es que tienen que ser aterrizadas en acciones concretas y los formatos en los que se definan marcarán si finalmente son ayudas, como estamos destacando, con ayuda directa, o si son otro formato, como puede ser un préstamo a devolver con unos intereses bajos, por decirlo de alguna manera. No, y sin duda yo creo que no se ha ayudado mucho porque la diferencia está simplemente mirando a la vuelta de la esquina. O sea, tú vas a otros sitios. Yo creo que ahí cabe destacar, por ejemplo, los países nórdicos, que son muchísimo más rápidos y efectivos, y ellos han dado ayudas directas, como comentábamos, que han permitido pues gestionar un poquito mejor la situación. Yo vuelvo a la reflexión, ¿no? Pues, si han de venir, que vendrán, no podemos contar con ellas. Yo creo que no sería bueno que un financiero estuviera sentado en su mesa esperando todos los días a que por la mañana alguien nos decidiera aterrizar determinadas ayudas que, repito, en lo conceptual están publicitadas, pero que a nivel de ejecución, más allá de los ICOs, hemos tenido los tramos EPI, ya te vas a determinado volumen de necesidades, a determinadas estructuras más incómodas en términos de gestión, y bueno, pues vamos a ver en qué acaba, ¿no? COFIDES, pero es que volvemos a la estructura, no sé si Alberto me permites entrar en los 11.000 millones, ¿no? Hay un tramo de ayudas directas, si no me equivoco, que son 7.000, topadas a 200.000. O sea, ahí va a ser nosotros una bomba de racimo, ¿no? Vamos a repartir un poquito entre mucha gente. El tramo de 3.000, si no me equivoco, que son los ICOs, son ICOs situaciones especiales. Si tú vete a la banca hoy a pedirle un participativo sobre tu ICO o una quita.
Es decir, va a ser un castillo de naipes la deuda que tengas con ellos. En el momento que le pidas una quita, un tramo ICO, olvídate de renegociar líneas de circulante, etc, etc, etc. Te los vas a poner de cara. Y el último tramo es Cofides. Volvemos a lo mismo. Ellos son 1.000 millones, el ticket pues ya oscila entre 5 y 25 porque topa SEPI. Y entras en estructuras de pues, que medio estoy en la gestión, que te vigilo, que es un participativo, pues tiene un coste, ¿no? Con un ramp-up de tipos menos habituadas, quizás para el perfil de compañía, que tiene el sector, de un encaje complicado, un encaje realmente complicado. Sí, al final creo que hemos aprendido todo de autogestionarnos hasta esto y mirar hacia adelante con nuestros recursos. Sí, mirando esto, oye, con, sin ayudas, con plan, sin plan, vamos a empezar ya a mirar un poquito más al futuro, ¿no? Y el futuro más inmediato es el verano 2021. ¿Cómo lo veis? ¿Qué estimación tenéis para este verano 2021? Luego hablaremos, ¿no? del resto de 2021. Bueno, yo creo que la clave, y seguro que se ha dicho en esta mesa, en otros eventos, está en la propia vacunación y los ritmos de la misma. Las vacunas están pareciendo efectivas y, en principio, lo que se espera es lo que llaman en el sector, desde el punto de vista comercial, ese pent-up demand, esa demanda contenida de gente que quiere salir, que quiere viajar y ir a los hoteles. Y, por lo tanto, somos optimistas en ese sentido de recuperación. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un único tema que yo creo que también hay que tener en cuenta, que es el miedo. Entonces, eso además está muy estudiado. Hay varios informes del WTTC diciendo cuánto tiempo tarda una ciudad o un país a recuperarse de determinado evento, que puede ser pues esto, o puede ser un ataque terrorista, y por lo general tarda y depende muchísimo de la comunicación, de la colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que la vacunación va, pero va más lento de lo que inicialmente estaba previsto. Los niveles de astringencia, que es un poco como se mide el cierre de las ciudades, también va más lento. Eso ha hecho que las previsiones, lógicamente, yo creo que casi todo el mundo las hayamos tenido que corregir, y eso lo hacen los estudios de mercado. Y por otro lado está el componente miedo. Y para eso es fundamental cómo se gestione esa vacunación de grupo o esa inmunización de grupo, y cómo se comunique para que la gente pierda el miedo y empiece a hacer. Que además habrá que diferenciarlo entre lo que es el leisure y el business, que es distinto y que posiblemente no reaccione de la misma manera. Por nuestra parte, nosotros consideramos que va a haber un verano muy bueno. Todos lo estamos viendo en términos de reservas. Ojo, y creo que lo comentábamos antes, el cliente ha aprendido a cancelar, ¿vale? Y el cliente tiene una visibilidad desde hace tiempo a comparar tarifas bueno, sepamos que va a ser un cliente que va a saber jugar más con este tipo de cosas. Prácticamente todo el mundo va a abrir en los próximos 12 meses, las cadenas grandes. Va a haber gente con una situación mejor o peor financieramente, que le puede llevar, aparte de pues, jugar con el precio, que es muy goloso para capturar demanda, a hacer cosas no razonables que nos pueden arrastrar a todos. Que va a haber crecimiento, sí, que va a haber demanda, sí. Nosotros, como decimos internamente, lo que van a haber es mucha turbulencia en el despegue. Va a haber muchísima turbulencia, toca serenidad, hay que asumir que esto se va a mover mucho y hay que tener caja para crecer. Y vamos a ver dónde está el sector, porque la incertidumbre es que está todo el sector dormido. Ahora vamos a poner toda la planta hotelera a producir, más allá de la demanda. Pues vamos a empezar a esclarecer, y en ese caso las entidades financieras también lo quieren ver, ¿no? ¿Dónde está cada uno? Va a ser, yo creo, los próximos 3, 4, 5 meses, va a ser un verano largo. Yo creo que vamos a tener un verano que va a empezar quizás un poco tarde, pero va a acabar probablemente en septiembre. Va a ser un periodo muy intenso de serenidad, templanza y gestión, de no ponerse nerviosos. O sea, mucha gente se va a poner nerviosa. Obviamente sí que esperamos, ¿no? Unas políticas comerciales un poquito más agresivas de lo habitual. Veremos, como decías, Alejandro, si en precios, ¿no? Sobre todo en términos de cancelaciones, ¿no? Las políticas comerciales de cancelación pues, son bastante más flexibles que lo que era en el pasado. ¿Y pensáis que puede ser en términos financieros un pequeñito caramelo envenenado esta recuperación de la demanda? Porque no es un poco la visión, es que puede exigir una necesidad de caja, de working capital para soportar esto, que a alguna compañía se le pueda tener que hacer frente. No sé cómo lo veis. Si realmente, oye, puede ser que esta política comercial, que no tener visibilidad sobre una demanda, sobre todo en términos de reservas, que nos pueda cambiar de día a día, me puede tener un impacto negativo en términos de sobredimensionarme en términos de costes personal y demás, por una demanda que puede que finalmente no tenga, y sobre todo en necesidades de caja para atenderlo. Bueno, yo lo que creo es que este verano se va a marcar por las promociones, vamos a decir.
A día de hoy muchas cadenas ya están lanzando las promociones de verano, como puede ser Meliá, ha sacado una promoción al 50%, o el propio NH ha sacado otra promoción para reservas hasta septiembre. Sí es cierto que eso está drenando, vamos a decir, en la recaudación por vía de la venta, pero también es cierto que esa incertidumbre te provoca la necesidad de activar esa demanda lo antes posible. Creo que la clave va a estar ya no solo en la promoción que ejecutes, sino en la inversión en publicidad que hagas para dar a conocer todas esas campañas. Las plazas dependerá de la plaza. En verano no se visitan ciudades business, como decía Rafa, ¿no? Y cada uno tendrá su scope de hoteles y tomará las decisiones que sean pertinentes. Pero no quiero verlo desde un punto optimista, no quiero pensar que se vaya a drenar valor, por decirlo de alguna manera, en el corto plazo por lo menos, por el hecho de intentar activar esa demanda que a lo mejor está un poco mermada, como decía Rafa, por el miedo. Sí, sí. Aparte de eso, yo incluiría un factor que también es la capacidad de reacción, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que se han aprendido es cómo poder gestionar, se han variabilizado muchos costes. Entonces, si tú eres capaz de identificar cómo va creciendo la demanda, que sin duda las reservas van más tarde ahora, con lo cual tienes menos tiempo para reaccionar, y tú eres capaz de reaccionar bien, no debería ser un problema si más o menos lo has organizado. Si no tienes esa capacidad un poco de identificar y de ponerte un poco a ello rápido, pues lógicamente podrías tener mayor impacto. Yo comparto las dos visiones, pero se podría llegar a un escenario absurdo, ¿no? Que es que abrieras y por el esfuerzo que vas a hacer en precios perdieras más dinero que si no hubieras abierto. Técnicamente se podía. Y pues cautela, ¿no? Oye, ¿qué costes metes en carga? ¿O el cuán de variabilizado está? Yo creo que toca volver a hacer números, ¿no? Quizás haya que abrir igual, asumiendo determinadas pérdidas, porque obviamente, repito, ellos van a ser 3-4 meses de turbulencia. Va a estar realmente interesante. Y los que no han abierto, nosotros prácticamente tenemos todo el portfolio abierto, van a, como decíais, ¿no? Van a hacer rodar aquello que teóricamente han montado, ¿no? En términos de estructuras más eficientes. Vamos a ver si no se nos olvidan. ¿Y estas mismas lecciones de verano 21 nos valen para final de verano 21-2022? Hablo exclusivamente desde un punto de vista financiero, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tenemos en las áreas financieras de nuestras compañías para este final de año y principio del que viene con toda esta incertidumbre enorme, ¿no? Sobrevivir, imagino, ¿no? No, yo creo que el desafío, y quizás más a medio largo plazo, es que no escuchemos esto de todo va a volver a ser igual, ¿no? Es decir, a veces tienes la sensación, ¿no? Cuando lees esto ha sido temporal, ha sido una pandemia, ha sido muy dura, todo va a volver a ser igual. Pues probablemente no. Es decir, si no hemos aprendido esta eficiencia, no hemos aprendido a revisitar cómo hacemos las cosas, no hemos hecho reflexiones sobre los modelos de negocio, si las olvidamos dentro de 2-3 meses, 6 meses o 18 meses, creo que ese puede ser el riesgo. ¿Pero por qué? Porque nada va a ser igual. Es decir, la presión de la distribución la tenemos, el cliente es absolutamente exigente y variable. Yo creo que es un sector que ya ocurría antes, en el que no puedes estar parado, ¿no? Y hay cierto conformismo, ¿no? De, oye, esto no sé qué, pero en el 23 todo va a ser igual. Creo que nada va a ser igual. Tienes presión en distribución, tienes presión del cliente. Ostras, aprendamos, ¿eh? Es un sector muy dulce, es un sector que siempre ha estado creciendo, es un sector que genera mucho dinero, que no se nos olvide. Y es muy fácil olvidarse de estas cosas. Aparte de esos factores más externos, yo creo que también hay un desafío interno de ser capaz de contar la historia. Y eso depende un poco de la estructura que tengas, de quién sean tus accionistas, de cómo te lo hayas montado, si me permites la expresión, en el último tiempo, pero eso, por ejemplo, en áreas como la financiera, es muy importante saber contar las cosas, porque como el nivel de incertidumbre es muy elevado, si tú eres capaz de dar seguridad y confianza a tu accionista, inversor, entidad financiera, lo que sea, yo creo que eso ayuda mucho también como motor a decir, oye, tengo un plan que es sólido, mira, hay determinadas cosas que son impredecibles, todavía hay muchísima incertidumbre, pero que sepas que puedes confiar en mí, porque en el momento en que yo sepa voy a ser muy rápido en reaccionar y voy a gestionar las cosas correctamente. Y en ese sentido, y perdona Carlos, ¿habéis percibido, porque al final los inversores son fríos, ¿no? ¿Habéis percibido confianza cuando explicabais esto? Una confianza, hasta un poquito irracional, ¿no? Pero oye, más allá de
hoy de los números del plan, pues, confía en esto? Porque yo sí que he escuchado, ¿no?, muchos players del sector, muchos directivos del sector, una enorme confianza desde dentro del sector de esto se va a recuperar, la gente va a volver a viajar, esto va a volver a ser lo que era, con los matices que ahora comentamos. Cuando contabais eso, Rafa, ¿percibíais confianza o esa confianza que es infantil o irracional? Bueno, sí, pero yo creo que la percepción de esa confianza es un trabajo que tú haces para ganar y siendo consistente y siendo capaz de explicar las cosas. Cuando las cosas van bien, te hacen muchas menos preguntas. Cuando las cosas van mal, te hacen muchas más preguntas. Entonces, tú tienes que ser capaz de explicar los porqués y los porqués y los porqués, que muchas veces son difíciles. Y eso al final lo que te da es un poco capacidad de gestión, el saber qué es lo que pasa, dónde pasa, explicarlas, dar soluciones. Y esa confianza, desde luego por nuestra parte, sin duda, pero sobre todo porque yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo de adoctrinamiento de qué es lo que pasa, cuáles son las propuestas y siempre dando soluciones. Estoy muy de acuerdo con el punto del storytelling a la hora de contar tus planes para enfocar de una manera u otra las reacciones por parte de tus accionistas. Yo, con respecto al final de año 2021 y 2022, creo que la frase de Cash is King que comentaba Alejandro es un hecho. No debemos de olvidar el drenaje de caja que se ha producido en este año y medio que ya llevamos, o este año y 2 meses que llevamos de pandemia. Y creo que las inversiones y los gastos deberían de ser mirados, al igual que han sido mirados en estos momentos, deberían de ser mirados durante por lo menos el año y medio que queda por delante. En línea con lo de interlocución y en nuestro caso obviamente con el accionista, lo hemos hecho con entidades financieras. Nosotros hicimos un business plan cuando levantamos los ICOs en abril del 2020 y obviamente les hemos presentado cómo hemos acabado el 2020, perspectiva del 21. Obviamente el 2020 ha sido muy distinto a lo que estimamos en abril, pero curiosamente la caída de ventas, que ha sido relevante, porque obviamente ha venido segundas olas, la hemos amortiguado prácticamente en su totalidad en términos de EBITDA y hemos acabado con más caja, ¿no? Entonces, al banco que los números no los aciertes, o al banco o el accionista le preocupa menos que si eres una compañía flexible, tienes capacidad de reacción. Autopsias no. Lo que no tiene sentido es llegar en diciembre y decir, oye, mira, es que han caído las ventas y, oye, no te voy a hacer nada, he perdido mucho más dinero. Y en ese vínculo y ese entorno de confianza con entidades financieras, yo creo que es crítico ahora y será crítico y lo valoran muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y ahora comentamos sobre entidades financieras. Escuchándoos, ¿pensáis que va a cambiar? ¿Que esto va a cambiar el perfil del directivo financiero hacia, no sé si menos analítico, que en nuestra profesión, oye, es crítico, yo creo que eso no va a cambiar nunca, pero toda esta necesidad de storytelling, de generación de confianza, de la palanca de acá dentro del mundo financiero, se puede hacer evolucionar el perfil más negociador, más convencedor, más hasta comunicador, ¿no? Que probablemente no lo ha sido a la fecha. Sin duda. De hecho, yo creo que ya había cambiado. O sea, el perfil financiero al uso está un poco de moda, ¿no? Y realmente ahora es mucho más la parte de apoyo a la toma de decisiones, el famoso business partner, y por otro lado, determinadas funciones de finanzas, el storytelling, ¿no? El contador de historias muy sencillo, muy claro exactamente cuál es el punto que quieres transmitir, porque es complicado y además a determinado nivel y dependiendo de tu interlocutor tiene que ser muy escueto, porque no puedes ni tienes mucho tiempo. Entonces yo creo que sin duda está cambiando y yo creo que esas serían 2 labores fundamentales a futuro que se van a reforzar, que es por un lado el storytelling y por otro lado el ser capaces de darle al negocio, porque no dejamos de ser una función de soporte, la información suficiente, que no perfecta, ¿vale?, para tomar las decisiones lo antes posible correctamente. Sí, al final el ser el business partner de operaciones, de las operaciones, es, creo, fundamental. ¿Para qué? Para entender, como dice Rafa, el negocio y por otra parte, para poder explicarlo a las entidades financieras si buscas esa colaboración por su parte. Yo creo que sí, pero no sustancial, no. Yo creo que estamos matizando cosas que teníamos que hacer. Todo esto viene muy bien para volver a poner foco en caja, ¿no? Porque ocurren cosas, ¿no?, entre el EBITDA y la caja. Y sobre todo yo creo que ganar la confianza, ¿no? Y es algo que nosotros hacíamos y no teníamos posición financiera neta negativa. Entonces ya comunicábamos a las entidades financieras antes de... Yo creo que el vínculo tienes que mantenerlo de manera recurrente, el vínculo de comunicación con tus stakeholders. Porque tampoco vale que solo vengas cuando tienes un problema, tampoco vale que me vengas a contar malas noticias y tampoco vale que yo tenga que solucionarte algo cuando tú no has puesto
parte de la carne de asado, ¿no? Y hemos ido dando vueltas y hablando de partners, hemos hablado de entidades financieras, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión del rol que han desempeñado las entidades financieras en el proceso y sobre todo del rol, y ahora empezamos a mirar un poquito más a largo plazo, y que pueden jugar, ¿no?, en la evolución del sector a medio y largo plazo? Porque desde luego un rol parece evidente que tendrán, ¿no? Son aportadores de fondos, han tenido un papel, han desempeñado un rol determinado y desde luego tienen un papel que jugar, opinión clave a futuro, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, yo lo que creo es que al final los agentes que componen el modelo de negocio de la hotelería está cambiando. Y lo que creo es que las entidades financieras, a través de los fondos institucionales, si quieres, y fondos de inversión, están entrando de una manera muy potente en lo que serían agentes de participación, ¿no? Creo que esto va a provocar, la actual pandemia lo que va a provocar es una entrada con mucha más actividad. Es decir, la entidad financiera / private equity / fondo institucional lo que va a decir es, si yo puedo llegar a asumir ciertos riesgos, como me ha demostrado la pandemia, de tener que aplazar mis cobros de la deuda, quiero participar también en ese beneficio en los momentos alcistas de este negocio, que son la mayoría, ¿no? Y creo que ahí es donde va a estar el juego entre la hotelería a nivel operacional y la entidad financiera, ya no solo inyectando capital como deuda, sino a lo mejor requiriendo un poco más de rentabilidad y a lo mejor quitándole a la parte hotelera algo de riesgo, como pudiera ser dejándole edificios directamente para la operación a través de contratos managed, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tenido una suerte que esto ha sido una crisis sanitaria, se ha convertido en económica, pero no ha sido financiera, ¿eh? Las entidades financieras, por lo menos, están en una situación razonablemente buena. Yo creo que están en modo wait and see. Totalmente. Es decir, lo que hicieron lo hicieron porque venía con el logotipo del ICO. Lo entiendo, aunque sea duro, porque hay cero visibilidad de la situación financiera en las que están las compañías. Hay cuentas publicadas, ya no podemos jugar a aquello que jugábamos de mirar cuentas publicadas. Y bueno, también había, sobre todo hasta hace un mes, muchísima incertidumbre sobre la recuperación. También entienden que va a haber un proceso de consolidación. Yo creo que han dado un paso atrás. Han hecho lo que tenían que hacer con lo que tenían en el balance. Desde sus clientes han refinanciado lo que tenían que refinanciar, han dotado de liquidez ICO. Liquidez nueva, muy complicado, muy complicado. Y bueno, yo creo que están en modo espera, ¿no? Que me parece razonable. Es duro para la situación en la que están determinadas compañías, pero están en modo espera porque tienen cero visibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, además, creo que no es distinto a otros momentos. Es decir, normalmente, pues, las ayudas o los ICOs pues, estaban obligados, ¿no?, a distribuirlos entre otras cosas, pero en lo que respecta un poco a la posición o la asunción de mayor riesgo, pues es posición total wait and see. Y a ver, y eso no quiere decir que en cuanto que las cosas vuelvan a ir bien, que van a volver a ir bien, se meterán no solamente a financiar circulantes y mucho más, sino a expansión e incluso a participar, porque sin duda el sector volverá y volverá más fuerte. Y dejadme que sigamos avanzando en el tiempo hacia un poquito más adelante y traigamos a la mesa la famosa palabra de recuperación, ¿no? ¿Qué entendéis por recuperación? Porque al final uno acaba pensando que la recuperación es una curva que en algún momento tocará una asíntota, ¿verdad?, al número donde estaba en el 19 y dices, oye, pues ya está, se recuperó el sector. Y no sé si simplificamos, ¿no? Cuando hablamos de recuperación del sector, ¿qué entendemos por un sector que se ha recuperado? Si queréis, empiezo yo. Sí, para mí, sin duda, recuperación es el día que consigamos el nivel de 2019. Eso para empezar a hablar, ¿no? Y luego ya veremos, pero de momento tenemos el nivel del 2019. Otra cosa que comentábamos, si recordáis el otro día, es cómo vamos a llegar a esos niveles. Posiblemente no sea exactamente igual, ¿no? Y habrá determinadas estructuras de costes y de ingresos que por lo que sea, tampoco vamos a entrar porque no tenemos tiempo, hayan cambiado. Pero sin duda, el 2019, no sé vosotros, pero nosotros siempre lo tenemos ahí todos los días en la mesilla y lo miramos bien a ver en qué momento volvemos. Bueno, vamos a ver, es indudable que España es un destino turístico, va a seguir siéndolo. Hay una limitación de planta hotelera, ¿no? Pero seguirán llegando cada año más turistas. No sé a partir de cuál hay, de qué año, del 23 o del 24.
¿Por qué? Tenemos location, tenemos clima, tenemos gastronomía, tenemos cultura y tenemos servicio. A partir de ahí, yo sigo pensando que sí que volveremos a volúmenes, pero que hay cosas que van a ser muy distintas. A mí lo que me preocupa es la complacencia de esto va a volver a ser, ¿no? Lo hablábamos antes, lo que era. Yo creo que nadie duda a medio o largo plazo del sector en España, ni vacacional ni el urbano, que es medio vacacional, ¿no? No es sol y playa, pero sí que tiene un componente leisure bastante importante. Nadie duda del sector a medio o largo plazo. Bueno, el problema es cómo llegamos ahí, qué tenemos que hacer para llegar ahí. No estamos hablando de CAPEX, aquí nadie está invirtiendo en CAPEX, ¿eh? Y los activos necesitan inversión, no tenemos liquidez. Bueno, yo creo que hay un rethinking global del sector, de los players, del perfil de la propiedad, del rol de los bancos, muchas cosas por hacer. A mí lo que me preocupa es que esta sensación de nos sentamos en el sillón, señor, va a volver a pasar el tren. Sí que vamos a tener volumen, pero yo creo que el mundo va a ser muy distinto, muy distinto. Yo añadiría que la recuperación se dará el día que venga el cliente otra vez al mismo volumen, con mismo número de turistas en las distintas plazas. La pregunta es quién se va a llevar el valor de ese cliente, ¿no? Y cómo se va a distribuir ese valor, que en el 2019 se distribuía de una manera y en el 2023, 2024, dependiendo de la curva que analices, si se va a distribuir de esa manera o se va a distribuir de otra más o menos distinta que la anterior. ¿Y riesgos para la recuperación? Porque casi damos por hecho, ¿verdad? Uno cuando ve informes hasta de nuestra propia casa, ¿no? Con esas curvas que decimos, parece que habrá una curva con más o menos pendiente y que se llegará, ¿no? 23, 24, 25, cada cual, ¿no? Hemos aprendido a no mirar probablemente más allá de 3, 6 meses. ¿Qué riesgos hay para la recuperación? Porque parece un hecho que se recuperará casi porque sí, ¿no? Y no sé si es tan evidente. Yo vuelvo al riesgo de relajación, ¿no? Porque todos tenemos esa tentación del cliente volverá. Pues quizás sería más interesante que pensáramos en qué tenemos que hacer, ¿vale? En términos de servicio, en términos de productos. Es que damos por supuesto que el cliente va a volver. Repito, el inconveniente de, bueno, la cuenca mediterránea no, a día de hoy no es un riesgo en términos de derivar turismo, pero creo que es un sector que le toca volver a mirar al cliente. Es que damos por supuesto que va a volver solo. Es decir, que no tenemos que hacer nada para que vuelva. Y repito, los hoteles tendrán que cambiar, pues hay estrategias de marca, la distribución va a estar mucho más pesada, probablemente si tienes un partner financiero pues va a ser muy exigente en términos de retorno. Hay muchísimos deberes, muchísimos deberes. Te da la sensación de que esto es la marea que bajó y va a subir sola. Probablemente sola no va a subir. Obviamente, cuando lleguemos a ese punto estaremos hablando de un sector diferente, ¿no? Con clientes, con estructuras de distribución diferentes, con partners financieros diferentes. Y quería preguntaros, no sé si con modelos de negocio diferentes, no sé si modelos asset light, no asset light, con diferente distribución de los roles de los diferentes agentes, lo que es el activo, su gestión, su comercialización. No sé si visualizáis un cambio de modelo global de gestión del negocio hotelero a futuro. Bueno, yo creo que ya teníamos claro que el cambio de modelo, vamos a decir, de apalancarnos en esos arrendamientos e intentar pasar a poner el valor de marca encima de la mesa y cerrar contratos de pura gestión, que es lo que somos y lo que sabemos hacer las empresas hoteleras, ya estaba puesto, ¿no? Lo que sí que está claro es que una vez más el COVID ha sido otro acelerador en este sentido. Y yo creo que lo que la industria debe hacer en ese sentido es apalancarse en esas marcas y tratar de gestionar ese balanceo a través del crecimiento, si quieres, del número de hoteles, número de habitaciones a gestionar, reduciendo tu riesgo intrínsecamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que las estructuras, o sea, nosotros, por ejemplo, ya teníamos claro cómo queríamos ser y en ese sentido no ha cambiado, pero sí que es cierto que a lo mejor otras empresas o compañías han podido pivotar un poco, efectivamente, porque han visto muy apalancadas o muy, con mucha parte del negocio en determinados tipos de gestión y no en otros, y lógicamente eso tiene unas consecuencias.
Modificará, sí, pero yo creo que ya desde hace mucho tiempo estaba claro y el tema es dónde te posicionas, ¿no? Si eres más propietario, si es más lease, si es más managed, si es franquicia. Lógicamente, unos modelos tienen unas ventajas y otras. El que es más light, pues lógicamente no tienes toda la carga, pero tienes que convencer al propietario para que te invierta. O sea, todo tiene sus cosillas y al final es un poco la propuesta estratégica que cada una de las distintas empresas defina. Y en esa cartera, en esa propuesta, disculpa, Alejandro, en esa propuesta estratégica, ¿pensáis que la visión de lo que es la composición de la cartera perfecta entre propiedad, lease, comercializado, etcétera, cambiar, que cada cual tenía la suya? Haciendo un poco de la estrategia, ¿esa visión de la cartera perfecta, ideal, cambiará a futuro? Es que ahí, Alberto, tomemos las 10, 15 mayores cadenas a nivel mundial, nadie tiene activos, salvo pequeñas excepciones. Prácticamente nadie tiene leasing. Tiene alquiler, nadie tiene leasing. Ese es el modelo que ha de llegar. Yo creo que con cierta adaptación y traducción, ¿no? A Europa, que quizás esté más acostumbrada, y sobre todo a España, porque lo ha hecho ya en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica nos llevan mucho. Y ese modelo viene muy de la mano con un perfil de propietario. Probablemente el propietario individual muy difícilmente va a entender un contrato de gestión, muy difícilmente va a entender un contrato de franquicia, pero el inversor institucional, en el fondo, le gusta asumir riesgo de negocio, se lleva el upside, pero entiende el negocio, sabe que tiene que poner CAPEX, que es retorno del CAPEX, tiene asset managers de los cuales también aprendes, ¿no? Es decir, es otro modelo en el que jugar, y obviamente pues, nos da las cadenas asset light una velocidad de crecimiento con un perfil de riesgo absolutamente tremendo. Ellos tienen la liquidez, tienen la posibilidad de hacerlo, tienen el expertise, nos viene bien el crecimiento. Ese camino hay que recorrerlo en un país en el que las 10 primeras cadenas, lo hablábamos antes, creo que tienen el 16% de las habitaciones. Eso no ocurre en ninguna parte. Y somos uno de los mayores destinos turísticos. Bueno, hay algo sintomáticamente no funciona. Entonces, en términos de valor que comentaba antes Carlos, eso, ¿dónde hace que se quede el valor del sector? El valor está en la gestión, el valor está en la propiedad del activo, el valor está en encontrar un buen propietario del activo profesionalizado, que entienda, que comparta, porque nos cambia las reglas en las que vamos a generar beneficio y valor para nuestros accionistas, probablemente. Yo creo que las reglas no se cambian. Creo que esta pandemia ha puesto encima de la mesa el riesgo de los alquileres, por decirlo claramente, lo ha elevado en el sentido de que hasta 2020, en la historia reciente del mundo, no había habido un momento por el cual estuvieras un año y medio sin facturar y teniendo que pagar tu renta al propietario, ¿no? Creo que esto ha provocado todo lo que estamos hablando y creo que el valor a futuro, si tiene una variación, será porque pensemos que una pandemia puede volver a ocurrir o algo similar, y si no tiene cambio será porque pensemos que no. Si hay cambio, los niveles de alquiler deberían de bajar, y si no hay cambio, los niveles de alquiler se mantendrán en lo mismo y las rentabilidades del propio alquiler seguirán siendo las mismas. Lo que sí que creo es que los agentes que componen el mercado es lo que va a cambiar. Y lo que creo es que, como decía Alejandro, todos los hoteleros que lo que sabemos es gestionar una cuenta de resultados de un hotel, debemos de centrarnos en gestionar esa cuenta de resultados y apalancarnos en nuestra, vamos a decir, nuestra masa de hoteles, nuestro valor de la marca, en la potencial venta y crecimiento a través de firmas de nuevos contratos. Y ese es mi punto. Sí. Y un poco con el componente del inversor institucional, que yo creo que aquí no está tan estandarizado, no se usa tanto, pero que sin embargo fuera de España pues es lo normal. Y de hecho nosotros tenemos pocos con muchas cosas y trabajamos mucho y hay un componente también, perdóname que vuelva, de confianza. O sea, un inversor institucional, un owner que llamamos nosotros, se va contigo si confía en ti, si no, no. Y eso es importante. Al final, a través de toda tu gestión, ¿no? Que tú eres capaz de demostrarle que realmente se tiene que venir contigo y no con otro. Preguntabas por el valor, ¿no? Lo que hay que buscar son esquemas de equilibrio de riesgo. Nombrabas tú alquileres fijos, no vale, ¿no? Porque ahí el riesgo está absolutamente desbalanceado, ¿eh? Hay que buscar, oye, vamos a compartir, porque si te vas a un modelo de alquiler puro, es puro real estate, es decir, no es negocio hotelero. Alguien que alquilas un hotel, le da igual lo que hagas, lo que no hagas o cómo lo hagas. Ese modelo ha de venir, pero yo creo que ha de venir antes por cambio del modelo de propiedad. Pero va a ser muy difícil con la atomización que tenemos de propietarios y el perfil que tenemos de propietarios que lo han hecho muy bien,
el entrar con estos, y le está costando. Las cadenas americanas tienen una entrada en España muy limitada, yo creo que en buena parte por eso. Esa atomización de la propiedad de la planta hotelera en España, ¿no? Está en torno al 70-75%, casi en manos individuales o con uno o dos activos, ¿no? ¿Pensáis que puede llegar a limitar el crecimiento y el desarrollo del sector a medio plazo? Si vamos a modelos de, oye, lo perfecto, entre comillas, es un inversor institucional que tiene muchos activos, que sabe lo que está haciendo, que es capaz de comprender el negocio, que es capaz de comprender los vaivenes del negocio. Mira, ¿No tener eso en el lado del activo nos puede llegar a limitar? Alberto, yo creo que vamos a tener la tormenta perfecta. Ese perfil de pequeña cadena o propietario individual, por el origen, va a estar en una situación casi que de sucesión familiar. Y está pasando en un momento que va a tener que ocurrir algo, ¿no? Y es el momento ideal para una transacción. Dos, hay una deuda, ya la había antes, de reposicionamiento de hoteles en España. Vas a necesitar liquidez, con acceso a financiación más limitado. 3, volvemos a concentrar la distribución, necesitas potencia de marca. No hay ninguna variable en lo que está pasando o va a pasar en el sector que no te, a la velocidad que tenga que ser, te fuerce a migrar a ese modelo. Es que no va a ser posible. Y han entrado fondos en vacacional, que era lo más complicado, ¿no? Que el fondo te entre en urbano, pero hay fondos haciéndolo muy bien en vacacional con operadores, con contratos de gestión en vacacional, ¿eh? Ojo, negocio estacional, que da miedo a todo el mundo. Se puede. Va a costar, ¿eh? Porque son decisiones individuales. El sector no cambia de golpe, cambiará cuando vayan cambiando cada uno de los propietarios o pequeñas cadenas. Pero en marca, comercialización, tecnología, CAPEX, distribución, no van a poder. Y la entrada de potenciales inversores, dejando que le llame oportunistas, ¿no? Un poco a descuento, aprovechando, entre comillas, la situación del sector, de precios bajos, de una oportunidad de creerse este crecimiento, esa es una realidad que entrarán y si lo fuera, ¿qué impacto puede llegar a tener a medio plazo, ¿no? Yo creo que sin duda. Es decir, esos fondos están, como comentaba antes Alberto, hay muchísimo dinero en el mercado, otra cosa es dónde lo metes. Y igual que estaban las entidades financieras, pues están esos fondos o, bueno, lo que sea. Están wait and see. Entonces dice, bueno, todavía yo creo que la sensación que tengo es que los precios no han bajado suficiente y son casi pre-COVID, pero en algún momento dado, dependiendo un poco de esa recuperación, pues bajarán. Y entonces ahí sin duda habrá mucha oportunidad para banca de inversión, fondos, etcétera, para comprar y hacer un paquetito nuevo y a partir de ahí aprovecharse del upside que viene y no de la parte mala que es la que se está sucediendo. A mí es que lo de oportunistas nunca me ha gustado, ¿no? Al final es alguien que tiene dinero y alguien que necesita dinero con urgencia, ¿no? Porque si no, no se casa en ese tipo de operaciones a descuentos, ¿no? Y lo hablábamos, como si quieres vender rápido tu casa. Oye, pues asume que vas a vender más barata. No puede ser que tengas urgencia, que no tengas liquidez, que haya alguien que la tenga y no quiera sacrificar precio. Bueno, pues este señor tiene liquidez y no tiene prisa, ¿no? Y esto es una manera mucho más elegante. Correcto, es que... No, es que es la realidad, es que oportunistas, ¿no? Porque yo tengo liquidez, tú no, tú la necesitas, si tienes urgencia, el banco no te la da. Al final no hay una destrucción de valor, hay un cambio de manos del valor. O sea, y eso ocurrirá. Oye, ¿todo esto pensáis que llevará a cabo o generará una concentración en un sector que a día de hoy, como decía, no está muy concentrado en España? Esto puede llevar a un proceso de concentración, de operadores más pequeñitos, más boutique, que pierdan un poco de espacio. No sé, ¿cómo veis en todo esto de recuperación, cambio de roles, nuevos agentes, la evolución en cuanto a posicionamiento de grandes compañías en el sector? Y aquí tenemos grandes compañías del sector. Bueno, esto ya está ocurriendo a día de hoy. Y ya ocurría. La concentración yo creo que es un hecho y se va a empezar a dar, dependerá y cuánto tiempo tarde en darse esa concentración, dependerá de cuánto tiempo quieran estar esa liquidez de mercado wait and see, pero va a ocurrir. Y creo que ahí es donde los operadores tenemos la oportunidad que estamos comentando constantemente, ¿no? Esa oportunidad de ser operadores para clientes, por decirlo de alguna manera, más institucionales y digamos que quieran tener una rentabilidad mayor y por lo tanto participar en más riesgo. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí la banca va a jugar un rol. Las decisiones que tome la banca en términos de liquidez y continuidad, yo creo que pueden acelerar o no que se pongan activos en el mercado. Yo creo que esos directamente van a ir a inversores institucionales y
bueno, y apareceremos nosotros como operadores. También, ¿no? Pues nos está pasando a nosotros, a pesar de que estamos haciendo y hemos hecho todos los deberes en términos de eficiencia, estamos creciendo. Hemos pasado 3 hoteles prácticamente los últimos 4 meses. Es que no veo escenario en el que no pase. Y repito, bienvenidos los fondos. Es decir, oye, está ocurriendo en todo el mundo, estos señores ponen dinero, mejoran activos, son exigentes, ¿no? El dinero no es gratis. Es un nivel de interlocución, porque yo creo absolutamente necesario, ¿no? No podemos funcionar, no hay nada que nos debiera permitir funcionar de una manera distinta como funciona el sector en el mundo. Y es que si no, no vamos a poder crecer. Vamos a poder crecer, porque crecer con ladrillo detrás y más ahora va a ser prácticamente imposible. Las que tienen ladrillo hoy tienen una confusión entre patrimonio familiar y negocio, ¿no? Y cuando tienes el ladrillo, a veces tienes la tentación de cuidar más al ladrillo que a la... O hacer más el ladrillo, lo siento, a tu imagen y semejanza que a lo que el cliente espera, ¿no? Yo creo que esa barrera hay que romperla, ¿no? Y hay que ser, oye, pues muy frío y los fondos son, oye, yo voy a poner dinero pues para el hotel que le gusta al cliente, ¿no? No para el hotel que me gusta a mí. No veo escenario en el que no llegue. ¿Y la veis igual en términos de modelos y plazas? La tendencia a la concentración, inversores, igual en urbano, en vacacional, en Barcelona, que en Alcoy. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ellos van a rentabilidad. La rentabilidad haces el número al revés. Oye, ¿cuánto me genera un hotel? Si tengo un hotel en Alcoy, que lo tenemos, que va fenomenal, oye, pues yo le aplico la yield, ¿vale? Y pues con la yield me sale un precio. No, estos señores van a yield, ¿no? Y las yield no se les mueven mucho, ni van a moverse, ¿eh? Ni las van a comprimir, ni las van a descomprimir. Oye, creo que tenemos que ir terminando. Dejadme 2 cosas para terminar. La primera, ¿qué es lo más sorprendente que esperáis que pase? ¿Cuál es la sorpresa que nos vamos a llevar? Si la anticipáramos dejaría de ser sorpresa, ¿no? Pero no sé, ¿pensáis que puede ocurrir algo que realmente nos cambie, nos ponga una sorpresa, nos genere algo inesperado en los próximos años? Bueno, yo creo que, y no es sorpresa, porque lo esperamos todo, lo que no sabemos es cuándo ocurrirá. Procesos de money, de fusiones de compañías, conglomerados gigantes de habitaciones, líderes absolutos en ciertos mercados. Creo que esto lo vamos a ver, no sé si en 2, 3, 4, 5 años, pero creo que esa concentración masiva, generadores de marca, se producirá. Incluso creación, que no se me ocurre qué ejemplo poneros de nuevos modelos de negocio. Sí, de hecho están surgiendo nuevos modelos de negocio. De co-living, de modelos híbridos, de los cuales pues puedes de alguna manera potenciar toda la actividad de meeting and events, utilizando la infraestructura que tienes y las propias, pues sí, del hotel, y sí, sin duda. Y yo creo que también va a haber, o sea, dices, ¿qué sorpresa? Yo creo que es que va a haber sorpresas, es decir, que lo que está claro es que habrá cosas que no prevemos y que eso puede todavía darnos más de un sobresalto hasta que consigamos llegar a una situación un poco normal. Yo creo que van a haber sorpresas en recuperación y por lo que decía Carlos, yo creo que la concentración del sector va a ser mucho más rápida de lo que entendemos. Va a llegar el momento de la verdad con la banca y yo creo que no es sostenible la estructura del sector que tenemos a día de hoy. Repito, si no tienes marcas, si no tienes tecnología, hay muy pocas cadenas que se pueden plantar con un booking, ¿no? A la hora de negociar, ¿no? Creo que fue Marriott el que lo hizo y... Ostras, llega un momento que si te despistas y no vendes por tu canal directo, y para vender por tu canal directo necesitas tecnología, marca e inversión, hay unos señores que estás haciendo de maquila, o le das tus camas a un banco de camas o las enchufas por booking. Ese modelo no es sostenible. Pero para hacer todo esto, reposicionar el activo, necesitas liquidez, necesitas expertise, necesitas profesionalidad. Yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que esperamos. Y en esta evolución, todos los temas de sostenibilidad entendidos como medio ambiente y demás, ¿pensáis que tendrán un rol relevante en el futuro? Incluso, oye, pues parece, ¿no? Inversores sostenibles cada vez pesan más, la propia ejecución de las operaciones. ¿La sostenibilidad de caja vale o...? Sin ella creo que estamos... No, pero es clave también. Y creo que si a día de hoy es un best practice, dentro de 3-4 años va a ser un mero check a la hora de poder participar en ciertos negocios con inversores institucionales. Sí, yo creo que hay un componente actual todavía de si te lo crees de verdad o no, si lo tienes incorporado un poco, si me permites, en tu DNA, ¿vale?
y a partir de ahí, nosotros que claramente lo tenemos y pensamos que es un modelo, o sea, que hay que estar ahí, que hay que hacerlo, pues yo creo que te facilita un poco incorporarlo al proceso normal de negocio y luego habrá otros que lo hagan a la fuerza, dependiendo un poco de en qué nivel de madurez puedas estar y de sentimiento realmente, que es una cosa importante. Yo creo que va a entrar por todas partes, ¿eh? O te lo pide el cliente, o lo tienes en tu ADN. Sí. Las entidades financieras acabarán pidiéndotelo para levantar deuda, o te lo pide el accionista o te lo pide la administración. Por todos esos ángulos va a entrar y va a ser sí o sí. Y vamos, como decía Carlos, a ser un commodity. Lo que ahora, hoy, pues tiene cierto componente en términos de valor e imagen, va a ser un commodity dentro de prácticamente nada. Bueno, y como os decía, como tenemos que terminar, un último pensamiento, reflexión que queráis compartir. Hemos hablado de muchas cosas, de dónde venimos, un poquito más de dónde vamos, modelos, agentes, estructuras, innovaciones. No sé, ¿algún pensamiento final que os gustaría? Yo sí, queréis empiezo. Yo creo que el pensamiento es optimismo. O sea, yo creo que esto es una industria, un sector que tiene futuro y que simplemente pues hay que hacer las cosas muy bien ahora, en un momento difícil, que de esto se aprende mucho, pero que sin duda, una vez que lo pasemos, que claramente lo vamos a pasar, pues tendremos muchísimo futuro todos. Yo, si tengo mi pensamiento lo enfocaría sobre el tema de la recuperación en el corto plazo, ¿no? Ese hecho de que tenemos que recuperar nuestras ventas de 2019 y comentábamos antes qué tiene que hacer la compañía para conseguir esas ventas y que no es gratis, ¿no? El hecho de que vaya a venir el cliente a pagar la misma tarifa que pagaba en 2019. Por lo tanto, esos ahorros estructurales que ya estamos consiguiendo gracias a esta COVID, vamos a pensar en qué hay que dedicarlos para conseguir que ese cliente vuelva y volvamos al momento en el que estábamos originalmente. Yo me uno a punto de Carlos, ¿no? Y lo apuntaba en una conversación que teníamos. Es decir, todos estamos proyectando subidas de ADR que no van a ser gratis, ¿no? Yo creo que tenemos que ir acompañando al cliente. Optimismo en términos medio y largo plazo. Y, bueno, atentos, el sector está cambiando y no relajemos determinadas cosas que hemos hecho en las compañías, ¿no? Pero, repito, con la estructura de costes y de servicios de hoy, el ADR no va a subir, no va a subir solo. Hoy el cliente, curiosamente, no te está castigando en términos de valoración porque es consciente de las limitaciones y porque también está viniendo un precio. Lo que le pidas más precio, bueno, el cliente sabe. Pero hay que partir de que el cliente es listo y el cliente tiene una capacidad de elegir absolutamente tremenda y instantánea. Ahora me hacen dos mensajes fantásticos, ¿no? Optimismo y desafíos, ¿no? Porque creo que realmente son las dos cosas que hay en el sector. Bueno, oye, muchísimas gracias, Carlos, Rafa, Alejandro. Gracias a Sercotel por permitirnos tener esta conversación y gracias a todos los asistentes. Que tengáis buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.